Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Laura Arámbulo, me presento, formo parte de este equipo de capacitación docente 3A. Les hablamos desde la ciudad de Tres Arroyos, distrito de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y junto a mi compañera Tatiana Lescano, quien me acompaña. Estamos atravesando este mes con una serie de videos para acompañar esta segunda instancia del concurso de directora de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires. Y en este caso nos ocupa puntualmente, dentro de esta segunda instancia, el informe escrito. Hoy vamos a ir con este sexto video de esta serie de cómo construir este informe, y se han desarrollado una cantidad de videos. En una primera instancia trabajamos sobre la construcción del problema en el primer video, la estructura del informe, cómo hacer un diagnóstico, cómo integrar autores y normativas a este informe escrito, cómo diseñar o cómo escribir la propuesta de intervención, y hoy nos trae este monitoreo y evaluación para darle un cierre a esto y acompañarlos en este sentido, ¿no? En la escritura de este informe escrito. Hemos realizado una cantidad de videos, hemos realizado talleres, tenemos una serie de documentos, y hoy no queríamos dejar de subir nuevamente a estos videos en esta serie de tips, de claves que tenemos para acompañarlos. Así que si querés, Tati, podemos comenzar con este monitoreo, en principio, esta evaluación que tantas veces nos preguntan cuál es la diferencia, y nosotros hacemos hincapié en que qué se ve en ese proceso, cómo un director o una directora acompaña este proceso en este plan de intervención, como así también al final qué es la evaluación. Así que podemos comenzar con esto, Tati. Correcto, gracias Laura. En el último video estuvimos viendo cómo escribir el plan de intervención en clave de conducción institucional, que esto es lo importante, esta segunda instancia de evaluación, el informe, tiene que ver con mostrar nuestro posicionamiento, nuestra mirada y nuestro hacer como directores y directoras. Entonces, luego de que escribimos las acciones, y ahí estuvimos viendo la diferencia entre una línea estratégica y una acción, tenemos que escribir dos cosas. Por un lado, cómo vamos a seguir el proceso mientras el proceso se desarrolla, y esto es el monitoreo. Y por otro lado, tenemos que escribir la evaluación final, que es donde vamos a explicar cómo vamos a valorar qué cambió en la institución a partir de nuestra intervención. Entonces, son dos elementos diferentes, pero que están relacionados, muy estrechamente relacionados con el resto de los elementos de la estructura del informe, y volvemos a repetir, es importante que todos los elementos estén fuertemente conectados, que haya una coherencia interna en términos de la estructura, pero además haya una cohesión en términos de escritura, y que cada párrafo se enlace al anterior y al siguiente. Entonces decíamos, el monitoreo acompaña la intervención mientras se desarrolla, mira la marcha del proceso, permite revisar avances, ayuda a detectar dificultades y hace posible ajustar decisiones. Y muchas preguntas que nos hacen es, ¿hay que escribir el monitoreo mientras escribo la línea estratégica o lo pongo al final? Bueno, depende cómo quede en tu escrito, cómo quede mejor. Vas a tener que pensarlo, escribir una versión, escribir la otra, y fijarte si poniéndolo al final se pierde mucho, escribís la línea estratégica y el monitoreo. Si no, si está bien, lo podés escribir al final de las 3 o 4 líneas estratégicas que vayas a desarrollar. En relación a evaluación final, sí, esa va al final de las acciones, terminás de desarrollar las acciones, terminás de escribir el monitoreo, y entonces aparece el proceso de evaluación final. Es un proceso que se realiza después de las actividades, por lo tanto, también nos pregunta, ¿hay que ponerlo en futuro? Y sí, porque es algo que va a pasar más adelante. Hay que explicar cuándo va a pasar en relación al ciclo lectivo. Y lo que vamos a valorar acá
es cuáles fueron los resultados y las transformaciones. Vamos a comparar la situación de inicio dada por el problema y los síntomas del diagnóstico frente a la situación final, y analiza el impacto proyectando lo que sigue, proyectando cómo vamos a seguir con este tema. Por lo tanto, la evaluación final no es un cierre en el estricto sentido de la palabra, sino que permite planificar el ciclo lectivo que viene. Entonces, el monitoreo va a mirar el camino y la evaluación final mira lo recorrido, lo logrado y plantea el punto de inicio para lo que viene. Entonces, cuando nosotros pensamos en la escritura del monitoreo, pensamos en un seguimiento sistemático que permita ajustar la intervención. Permite saber no solamente si las acciones se están desarrollando, sino cómo se están desarrollando, si se están desarrollando a tiempo, y también permite tomar decisiones para ajustar. Para monitorear no hay que esperar al final, se hace el monitoreo a medida que van desarrollándose las acciones. Entonces, si yo tengo un plan de trabajo de 6 meses, tengo que poder decir a lo largo de esos 6 meses en qué momento, con quiénes, de qué manera se va a realizar ese monitoreo. En cambio, la evaluación final sí es una valoración de proceso y se hace al final, pero no alcanza con decir se hicieron reuniones, se convocó a la familia o se realizaron talleres. Hay que preguntarse, ¿qué cambió en la institución? ¿Se construyeron acuerdos, se fortalecieron prácticas, impactó en las trayectorias de la enseñanza y la convivencia? Entonces, en la evaluación hay que establecer qué vamos a mirar, con qué criterios lo vamos a hacer y para qué vamos a utilizar esa información. Siempre pensemos entonces que la conducción institucional es una conducción que tiene que organizar su agenda y su plan de trabajo basado en datos. Y esa es una de las líneas estratégicas del nivel secundario, poder utilizar datos para la planificación institucional. Por lo tanto, los datos que surjan de la evaluación deben ser utilizados por quien conduce la escuela para planificar sus próximas acciones. ¿Por qué son Tati, importantes? Sí, perdón, perdón, Laura. perdón, te agrego de lo que decías recién, la importancia de poder obtener datos para poder tomar decisiones para el próximo paso, para el próximo proceso, como así también en la evaluación poder comparar estos resultados, no frente a la propuesta que hicimos. Entonces, en esta propuesta de intervención, los objetivos generales, los objetivos específicos, ¿realmente se cumplieron y cuál fue el resultado? Es importante poder leer esa comparación para luego poder tomar los ajustes que sean necesarios, ¿no? Siempre con una mirada institucional, esto que decís vos, la mirada institucional de la evaluación también requiere esa mirada, como así también requiere el acompañamiento, este monitoreo periódico del director que pone en práctica una propuesta de intervención y que requiere ese acompañamiento. Entonces, en ambas, tanto la mirada es institucional en este proceso a través del monitoreo como a través en último momento que es la evaluación final. Totalmente, por eso son importantes, ¿no? Son importantes porque muestran que la propuesta no es improvisada, sino que está planificada, que utilizamos la información para tomar decisiones, que sabemos dónde está, cómo generarla, que podemos desarrollar ajustes, revisar procesos, mejorar la intervención, que no es una planificación cerrada, sino que es flexible porque es estratégica y que además hay coherencia, o sea, el problema, los objetivos, las acciones y los resultados, y finalmente nuevas decisiones son absolutamente coherentes. Insistimos con esto, la segunda instancia es un momento para mostrar cómo actúo como director, como directora. Entonces, es importante en este momento el monitoreo y la evaluación porque demuestran que yo no solo propongo acciones, o sea, no soy una persona que solo hago, sino que analizo, evalúo y vuelvo a decidir a partir de esa evaluación, y este es un posicionamiento interesante. Tati, perdón que te interrumpa, pero también la importancia de saber que este director o directora
puede ajustar y toma esas decisiones. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Este director que conduce la escuela, este director que analiza, que propone, que ajusta también porque va liderando la escuela y porque va siguiendo este plan de intervención. Correcto, correcto. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cómo escribo el monitoreo? Finalmente, ¿no? Vamos a lo concreto del informe. Bueno, hay 4 preguntas que nos van a servir para organizar esta escritura. ¿Qué se va a monitorear? Voy a monitorear acciones, participación de actores, registros, tiempo, avance, tengo que decidir qué voy a monitorear, con qué frecuencia, semanal, quincenal, mensual, etcétera, con qué instrumentos, si va a haber planillas, si va a haber actas, si va a haber registros, de qué tipo, informes, de qué tipo, observaciones, quién las va a hacer, y quiénes van a ser los responsables de hacer este monitoreo. O sea, quiénes van a producir la información y cómo esa información va a llevar al equipo de conducción para ser entonces evaluada y considerada. En este monitoreo van a aparecer indicadores, ¿no? Van a aparecer indicadores cuantitativos, van a aparecer indicadores cualitativos, y esto también es interesante combinar indicadores que tienen que ver con cantidades, porcentajes, números, con cualitativo que tiene que ver con claridad, coordinación, percepción de los actores, cambios en las prácticas, fortalecimiento de la participación, entre otros elementos. Entonces, un ejemplo sencillo. Si el problema tiene que ver con las condiciones, o sea, con qué condiciones institucionales es necesario fortalecer para acompañar trayectorias con asistencia discontinua, y la línea estratégica formulada tiene que ver con la construcción de un dispositivo institucional de seguimiento de trayectoria, en ese sentido el monitoreo pasará por una revisión quincenal de la asistencia, una planilla compartida de seguimiento, reuniones mensuales del equipo de conducción con preceptores y EOE, y un registro de entrevistas con familias, entre un montón de posibilidades, ¿no? En cambio, la evaluación final pasará por comparar la asistencia al inicio del ciclo lectivo y al final, la cantidad de estudiantes acompañados, la participación en la intensificación, la valoración en general de los actores en relación al funcionamiento del dispositivo de acompañamiento, entre otro montón de posibilidades para poner en esta evaluación final. Este es simplemente un esquema para que ustedes, para poder ilustrar lo que estamos diciendo, pero no se agota, por supuesto, en este tipo de dispositivos de monitoreo y de evaluación. ¿Cuáles son algunos errores que es necesario prestar atención y evitar? Bueno, no puedo escribir solo voy a hacer un seguimiento, o se hará un seguimiento, o alguien hará un seguimiento. No hay que explicar quiénes, cómo, cuándo, por qué. Se confunden muchas veces el monitoreo con la evaluación final, o está todo muy indiferenciado en la escritura. También solo evaluar si se hicieron actividades, o sea, se cumplió, no se cumplió la actividad, pero no se profundiza en cómo, cuándo, dónde, con qué impacto. Perdón, Tati, en Sí, ese punto faltaría el análisis, ¿no? Cuando decimos correcto. evaluaron, sí se hicieron actividades, lo que no estaría es el análisis, que es lo que se necesita. Claro, y que hay que explicarlo de antemano, ¿no? O sea, Ujú. quiénes, cómo, para qué. No se definen indicadores, o sea, qué voy a mirar. No se usan registros institucionales, no se explica de dónde va a salir la información. Y otro error, no mostrar quién monitorea ni cómo se decide a partir de, o sea, y cómo se decide a partir de la información, o sea, qué voy a hacer a partir de la información que obtengo. Entonces, es importante esto. El monitoreo y la evaluación no son un trámite, no es algo más que yo pongo en el informe. Son herramientas de conducción, y como herramientas de conducción me muestran a mí conduciendo. Y en esta instancia, que es de evaluación, es importante mostrar cómo conduzco y por lo tanto prestarle atención a estos 2 elementos que, como se escriben al final del informe, muchas veces no están muy desarrollados en los escritos. Algunos elementos para ir cerrando
Entonces, para escribir el monitoreo y la evaluación en el informe escrito, el monitoreo es seguir el proceso, revisar avances, ajustar decisiones, y en la evaluación final, valorar resultados, analizar transformaciones y proyectar nuevas decisiones. 3 o 4 cosas que queremos que se recuerden. Deben estar vinculados con el problema y los objetivos. Nuevamente, tiene que haber una coherencia lógica entre cada elemento del informe. Se necesitan instrumentos, con qué lo voy a evaluar, e indicadores, qué voy a evaluar. Tienen que mostrar el uso pedagógico de la información, siempre para mejorar la propuesta de evaluación de, la propuesta de nuestra escuela en función de mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y también, por supuesto, como es una instancia de evaluación para directores y directoras, tienen que hacer visible qué voy a hacer como directora, como director, en este proceso de monitoreo y evaluación. Tengo que mostrarme siendo protagonista del proceso, aunque no siempre siendo quien lleva adelante las acciones. Ser protagonista no significa ser todo. Ser protagonista significa que voy a dejar en claro qué voy a hacer, qué voy a coordinar, qué voy a organizar, qué voy a delegar, ¿sí? Una propuesta sólida no termina en las acciones. Prevé cómo seguir el proceso y cómo valorar los resultados. Y ya lo dijimos en el video relacionado con la estructura, que después de la evaluación, además viene el cierre político-pedagógico del informe. Así que bueno, Laura, acá estamos con este último video de la serie. Sí, acá estamos, no quiero dejar, y como les recordamos también en los talleres, de la importancia y del peso que tiene este monitoreo y esta evaluación, porque volvemos a recordarles que el rol directivo, el posicionamiento en la escritura también va en la forma en que lo escribimos, y eso tiene que ver en la claridad de nuestro proyecto. ¿Qué queremos y cómo vemos esta escuela que conducimos? Esa expresión, ese posicionamiento se ve en la escritura, por lo tanto, cada vez que nosotros escribimos y pensamos y analizamos un párrafo, tiene que traslucir eso, ¿no? Este punto final, tanto en el monitoreo como en la evaluación, son claves en el sentido de que, como director, tenemos la capacidad de analizar nuestro proceso, de analizar nuestros resultados y de ajustarlos, y que eso nos lleve a tomar nuevas decisiones. Por eso este posicionamiento se trasluce en la escritura. Así que una vez más, y en este video número 6, queremos cerrar esta cierre de acompañamiento, dado que estamos próximos a la fecha de esta instancia de evaluación. Y bueno, esperemos que les sirva, que esto sea un nuevo material, que sea valioso, como siempre decimos, para este proceso que llevan a ustedes de estudio para poder rendir esta prueba tan importante, que no es menor ser un director titular de una escuela de nivel secundario. Así que nada más por ahora, y seguramente los escuchamos en los comentarios y las preguntas que ustedes nos tienen que decir. Les recordamos que este es otro espacio que tenemos de recursos gratuitos para ustedes, junto al blog institucional que tenemos también, que pueden ingresar para que ustedes tengan materiales, recursos, autores, análisis, y también tenemos en este video un link donde pueden encontrar material auxiliar. Como en todos los videos que nosotros hacemos, tienen siempre materiales que los acompañan y los ayudan en esta construcción. Así que por hoy les agradecemos y los escuchamos, los queremos leer seguramente con esto. Un cariño. Muchas gracias.